Un hombre en Colorado fue multado por recoger agua de lluvia en 2 barriles en su propio patio trasero. A una pareja en Florida se le ordenó arrancar el huerto que habían cultivado durante 17 años o enfrentarse a multas de $50 al día. Una familia en California supo que los 28 galones de gasolina en su garaje excedían el límite legal por 3 galones. ¡3 galones! Eso fue suficiente para una citación. Estos no son casos hipotéticos, no son teorías de conspiración, son registros judiciales, citaciones municipales y ordenanzas expuestas de las que la mayoría de los estadounidenses nunca han oído hablar, porque nadie habla de ellas hasta que ya estás en infracción. Ahora mismo, esta noche, en tu casa, podrías estar infringiendo una ley que no sabías que existía, y el número de esas leyes está creciendo. En los últimos 3 años, una ola de regulaciones ha remodelado silenciosamente lo que los estadounidenses pueden hacer legalmente para prepararse para emergencias. No con conferencias de prensa, ni con debate público, sino a través de proyectos de ley ómnibus que nadie leyó, códigos de incendios que nadie revisó y órdenes ejecutivas de emergencia que nunca se retiraron. Y los objetivos no son corporaciones ni criminales. Los objetivos son personas que recogen agua de lluvia, personas que almacenan alimentos, personas que guardan combustible para un generador, personas que construyeron una cabaña en su propia tierra, personas que cultivan su propia comida, y personas que creen, tal vez ingenuamente, que cuidarse a uno mismo sigue siendo legal en este país. No lo es, no del todo, ya no, y definitivamente no en todos los estados. Existen ahora 8 categorías de leyes en todo Estados Unidos que restringen, regulan o criminalizan directamente actividades que los estadounidenses autosuficientes consideran de sentido común básico. Y en al menos 5 estados, estas categorías se superponen unas a otras para crear un entorno legal tan hostil a la preparación que incluso poseer este conocimiento se convierte en una ventaja estratégica. De eso trata este análisis. Cada ley, cada estado, cada mapa, los 5 estados más restrictivos clasificados y expuestos, y las áreas grises legales y lagunas que aún te dan margen para operar. Antes de que esas también se cierren, una nota necesaria antes de comenzar. Nada en este vídeo es asesoramiento legal. No somos abogados. Las leyes cambian, la aplicación varía, y la única persona calificada para guiar tu situación específica es un abogado colegiado en tu estado. Lo que sí somos es minuciosos, y lo que encontramos en la letra pequeña debería preocupar a cada persona que esté viendo esto. Empecemos con algo que cae del cielo gratis, y de alguna manera, encontraron la forma de convertir incluso eso en un delito. Restricciones a la recogida de agua de lluvia. Aquí hay una pregunta que parece sacada de una novela distópica. ¿Puede el gobierno decirte que no puedes recoger la lluvia? La respuesta es sí, y ya lo han hecho. En Colorado, el proyecto de ley del Senado 09080 deja claro que la recogida de agua de lluvia residencial está limitada a 110 galones. Esos son 2 barriles de 55 galones en total. Una familia de 4 necesita aproximadamente 12 galones por día para beber, cocinar e higiene básica. Así que el límite legal de Colorado cubre unos 9 días de supervivencia mínima para una sola persona. Después de eso, o compras agua o infringes la ley. Utah permite la recogida de hasta 2.500 galones, pero tienes que registrarte en el estado. Tienes que decirle al gobierno cuánta lluvia estás captando. En Oregón, recoger agua de los tejados es generalmente legal, pero si toca el suelo primero, si fluye a través de tu propiedad, esa agua es de otra persona, es agua del estado. Tomarla sin permiso es una infracción. En el mapa, 35 estados esencialmente no tienen restricciones. 8 estados tienen regulaciones moderadas, requisitos de registro,
topes de volumen, reglas de contenedores aprobados y 7 estados, sombreados en rojo, te penalizarán por recoger lluvia sin pasar por aros legales. La mayoría de las personas que se preparan no saben que estas leyes existen. Compras un barril de lluvia en una ferretería. Lo instalas, te sientes responsable y luego descubres que en tu estado, el agua que cae del cielo en tu propia propiedad no te pertenece legalmente. ¿La solución? En los estados restringidos, instala un sistema de cisterna con permiso. Limítate a la recogida solo en tejados donde esa distinción importe. En Utah, regístrate. Es molesto, pero es gratis. Y en varios estados existen exenciones agrícolas. Si tu propiedad califica como uso agrícola, en algunos estados, esos son apenas 5 acres con unas pocas colmenas, las reglas del agua de lluvia se relajan significativamente. Estas leyes no fueron escritas para preparacionistas. Se escribieron en torno a los derechos de agua, un marco legal más antiguo que la mayoría de los propios estados. La Ley de Aguas del Oeste trata el agua de lluvia como un recurso público. Ese marco fue diseñado para ganaderos y compañías mineras en el siglo XIX, no para un tipo con 2 barriles en su patio trasero. Esa desconexión entre la intención original de la ley y cómo se aplica ahora es un tema que vas a escuchar una y otra vez. Porque la siguiente ley no se preocupa por el cielo. Se preocupa por lo que ya tienes en tu sótano. Límites al almacenamiento de alimentos. Has pasado 2 años creando un suministro de alimentos. Productos enlatados, comidas liofilizadas, arroz en bolsas de Mylar con absorbedores de oxígeno. Hiciste los cálculos, planeaste las calorías, rotaste el inventario. Ahora imagina que llega un huracán. El gobernador declara el estado de emergencia y de repente, ese suministro de alimentos que construiste a lo largo de 24 meses de cuidadosa planificación, el Estado podría llamarlo acaparamiento. Y acaparar durante una emergencia declarada es un delito en más estados de lo que piensas. La mayoría de los estados tienen algún tipo de estatuto contra el acaparamiento. Estas leyes se dirigen a minoristas que compran bienes esenciales para revenderlos a precios inflados. Tiene sentido en teoría, pero el lenguaje en muchos estatutos es peligrosamente amplio. Aparecen cantidades excesivas y acumulación irrazonable, sin definiciones claras. Y en al menos 12 estados, estos estatutos no solo se aplican a Walmart, se te aplican a ti en tu casa. Añade la capa federal. La autoridad de FEMA, bajo la ley Stafford, combinada con la Orden Ejecutiva 10.998 vigente desde 1962, otorga al gobierno federal la capacidad de requisar recursos alimentarios durante emergencias nacionales. Se ha utilizado contra preparacionistas individuales. Aún no públicamente. Pero el marco legal existe, y el aún no significa nunca. En el mapa, 20 estados no tienen límites específicos para el almacenamiento de alimentos. 18 tienen restricciones solo en emergencias. Tu suministro de alimentos es legal ahora mismo, pero se vuelve legalmente ambiguo en el momento en que ocurre un desastre, que es exactamente cuando lo necesitas. Y 12 estados tienen estatutos activos contra el acaparamiento lo suficientemente amplios como para incluir el almacenamiento de alimentos residencial. No existe una definición federal de acaparamiento frente a preparación. Un juez en California podría mirar tu suministro para 6 meses y llamarlo prudente. Un juez diferente en el mismo estado podría llamarlo excesivo. ¿Qué haces? Primero, rota tu inventario. Un sistema de lo primero que entra es lo primero que sale. No es solo una buena práctica, es tu defensa legal. Las fechas de compra documentadas, que demuestran una acumulación gradual a lo largo de meses, son fundamentalmente diferentes a comprar 200 latas de sopa el día antes de un huracán. Guarda los recibos. Fotografía tus estantes periódicamente con marcas de tiempo. Crea un rastro de papel que cuente una historia.
no de compras de pánico, sino de una planificación metódica a largo plazo. Esa narrativa importa si alguna vez tienes que contarla ante un juez. Mantén cantidades defendibles como un suministro doméstico razonable. ¿Qué es razonable? No hay un número fijo, pero si puedes articular tu suministro como X meses para X miembros de la familia, con un programa de rotación documentado, esa es una posición defendible. Algunos preparacionistas van más allá. Una unidad de almacenamiento propiedad de una LLC en una ubicación separada. Técnicamente, eso es una empresa que posee inventario comercial, no una persona acaparando comida. ¿Es infalible? No, pero es una posición legal significativamente mejor que un sótano lleno de comidas liofilizadas sin documentación. Ya tienes resuelto el agua, resuelta la comida, pero hay un recurso en tu garaje ahora mismo, con un límite legal que la mayoría de la gente desconoce, y se mide en galones de algo mucho más volátil. Regulaciones sobre el almacenamiento de combustible. 25 galones, ese es el número. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios, NFPA 30, y el Código Internacional de Incendios establecen la base para el almacenamiento de combustible residencial en la mayor parte de los Estados Unidos. 25 galones de gasolina, en contenedores aprobados. Un generador portátil típico quema de 1 a 2 galones por hora bajo carga moderada. Con 25 galones, dispones de aproximadamente entre 12 y 25 horas de energía continua. En medio de una tormenta de hielo invernal que cortó la luz durante una semana, eso es una cuenta atrás, no un suministro. California tiene jurisdicciones donde los límites de gasolina portátil bajan a 5 galones. 5. Eso es suficiente para hacer funcionar un generador de 3 a 5 horas. California quiere que sobrevivas a un escenario de caída de la red, con el equivalente energético de una pausa prolongada para comer. La buena noticia. El diésel tiene reglas diferentes. La NFPA permite de 60 a 100 galones de diésel en tanques sobre el suelo aprobados. El diésel es menos volátil, tiene una vida útil más larga y es legal almacenarlo en cantidades mayores. Si tu plan gira en torno a un generador de gasolina, esta podría ser la mejor razón para cambiar. El propano abre otra puerta. La NFPA 58 permite cantidades residenciales mayores con distancias de seguridad obligatorias. Un tanque de propano de 500 galones es estándar en la América rural y perfectamente legal con una instalación adecuada. Los inspectores de incendios pueden entrar en las propiedades durante las inspecciones de rutina. El combustible que exceda los límites locales supone una infracción del Código de Incendios que afecta a tu seguro, al valor de tu propiedad y potencialmente a tu estado de ocupación. Diversifica tu estrategia de combustible. Diésel para generadores, propano para calefacción y cocina, solar y baterías para lo básico. Sin una única fuente de combustible, sin un único punto de exposición legal. Pero hay una herramienta en tu kit de emergencia que no tiene nada que ver con el combustible, y sí con todo lo que sucede cuando tu teléfono deja de funcionar. Y el gobierno requiere una licencia federal para ello. Infríngelo y la multa empieza en las 6 cifras. Requisitos de licencia de radioaficionado. Compraste una radio, tal vez una docena para tu familia y tu grupo. Todas las guías de supervivencia dicen que son esenciales para la comunicación cuando cae la red. Esto es lo que la mayoría de esas guías no mencionan. En el momento en que presionas ese botón de transmisión sin una licencia válida de radio aficionado de la FCC, has cometido un delito federal. Bajo la parte 97 de la FCC, operar un transmisor de radio aficionado sin licencia conlleva multas que comienzan por encima de los $100,000. Por infracción, la FCC tiene una oficina de control con equipos de radiogoniometría que pueden localizar transmisores no autorizados con una precisión inquietante.
El matiz que la mayoría de la gente pasa por alto: escuchar es completamente legal. Puedes comprar una radio de radioaficionado, escanear frecuencias y monitorear todo en las ondas sin ninguna licencia. La ley entra en vigor cuando transmites. Esa radio en tu mochila de emergencia es perfectamente legal hasta que pulsas el micro. La licencia de técnico, de nivel básico, requiere un examen de opción múltiple de 35 preguntas y $35. Sin código Morse, sin título de ingeniería. Te da acceso legal a frecuencias VHF y UHF que cubren la mayoría de las necesidades de comunicación local y regional. La FCC tiene disposiciones para comunicaciones de emergencia sin licencia, cuando la vida está en peligro inmediato. Pero lo inmediato es limitado, no ha sido probado en escenarios prolongados y se decide después del hecho. Basar tu plan de comunicación en una excepción de emergencia es como planear la jubilación, esperando que te toque la lotería. Alternativas. Las radios FRS no requieren licencia para corto alcance, menos de 2 millas. Las radios GMRS amplían el alcance significativamente con una simple licencia de $70 y sin examen. La radio CB está completamente libre de licencia. Los dispositivos de red en malla operan totalmente fuera de la jurisdicción de radioaficionados de la FCC. Consigue la licencia de técnico. Una tarde de estudio y $35 es la póliza de seguro más barata en la preparación. Analizamos las leyes, los datos y las estrategias que los medios convencionales no tocan. Y si quieres un plan de acción completo de 72 horas, la serie Ghost Protocol cubre exactamente eso. Volvamos a las leyes. Esta siguiente es personal. No regula lo que almacenas. Regula dónde vives. Restricciones a la construcción fuera de la red. Ahorraste durante años. Compraste tierras. Construiste una cabaña, paneles solares, agua de pozo, inodoro de compostaje, estufa de leña. Completamente autosuficiente, sin red, sin facturas, sin dependencia. Entonces aparece el condado, no para felicitarte, sino para condenar tu casa. La palabra que usarán es inhabitable, no porque sea insegura, sino porque no está conectada a la red. El Código Internacional de Edificación, adoptado por la mayoría de las jurisdicciones, requiere conexiones a servicios públicos para obtener un certificado de ocupación, electricidad de la red, agua municipal o un pozo aprobado, y un sistema séptico aprobado, que en muchos estados excluye los inodoros de compostaje. Sin ese certificado, no vives allí legalmente. Estás acampando en tu propia propiedad, en una estructura que construiste y que funciona perfectamente. Florida es particularmente agresiva. Múltiples propietarios han enfrentado órdenes de condena por vivir sin conexiones a la red. Los estándares de habitabilidad del Título 25 de California son los más estrictos. No importa si tu sistema solar rinde más que la conexión a la red de tu vecino. A ojos del Estado, tu casa no califica como hogar. En el mapa, 8 estados ofrecen exenciones rurales significativas. 22 dependen del condado. Tu experiencia cambia radicalmente según el lado de la línea del condado en el que te encuentres. Y 20 estados imponen un cumplimiento estricto que hace que la vida totalmente fuera de la red sea efectivamente ilegal. Aquí está el absurdo condensado en una sola frase. Un hombre que vive en una cabaña con energía solar, con agua limpia de pozo, un sistema de compostaje que supera los estándares de la EPA y cero huella de carbono, puede ser obligado legalmente a conectarse a una red eléctrica alimentada por carbón o perder su casa. No porque su sistema sea inferior, sino porque no es el sistema aprobado. Las lagunas legales son creativas. Las casas diminutas sobre ruedas se clasifican como vehículos, no como estructuras. Los códigos de edificación no se aplican.
Las exenciones agrícolas relajan los estándares de habitabilidad. Mantener una conexión mínima a la red, incluso si nunca consumes un solo vatio, puede satisfacer el requisito de servicio público mientras funcionas enteramente con energía solar. Algunos habitantes fuera de la red mantienen una sola bombilla conectada a la red como su accesorio de cumplimiento. Les cuesta $8 al mes en tarifas de servicio, pero mantiene al condado fuera de su propiedad. Y en algunos estados, formar comunidades intencionales o cooperativas activa diferentes clasificaciones de zonificación con reglas más favorables. En el país que se enorgullece de la autosuficiencia, construir una casa que requiera cero recursos externos es en la mayoría de los lugares ilegal. Y si eso hace que te suba la presión arterial, espera a escuchar lo que han hecho con tu jardín delantero. Prohibiciones de cultivar en el jardín delantero. Hermine Ricketts y Tom Carroll cultivaron verduras en su jardín delantero en Miami Shores, Florida, durante 17 años. En 2013, el municipio aprobó una ordenanza que prohibía los huertos de verduras en el jardín delantero, con multas de $50 al día por cultivar alimentos en su propia propiedad. Su caso llevó 6 años de batallas legales. En 2019, Florida aprobó una ley que protege el derecho a cultivar verduras en propiedades residenciales. Pero esa ley existe porque el problema existía primero. Y fuera de Florida, sigue ocurriendo. Las ordenanzas de zonificación municipal regulan qué cultivas y dónde. Las restricciones de las asociaciones de propietarios, HOA, añaden otra capa. Algunas prohíben las camas elevadas. Algunas limitan las especies de plantas. Las multas se acumulan a razón de $100 al día o más. 15 estados tienen protecciones del derecho a cultivar. 20 estados no tienen protección específica y 15 estados tienen restricciones generalizadas que hacen que la producción de alimentos en el jardín delantero sea un riesgo legal. Consulta tu código municipal antes de plantar. Los huertos en el patio trasero casi nunca están restringidos, y en los estados con leyes de derecho a cultivar, tienes protección estatutaria. Úsala. En un país donde los estantes de las tiendas de comestibles se vaciaron en horas durante 2020, criminalizar la producción residencial de alimentos no es solo absurdo, es una elección política que hace que las comunidades sean menos resilientes. La siguiente ley trata sobre algo mucho más polémico que los tomates, algo que 11 estados regulan ahora dentro de tu propia casa. Leyes de almacenamiento de armas de fuego. Esta genera opiniones. No estamos aquí para dar opiniones. Estamos aquí por las leyes. Y las leyes están cambiando rápido. 15 estados han promulgado leyes de almacenamiento seguro obligatorio. El requisito principal: las armas de fuego deben almacenarse en un contenedor cerrado con un candado de gatillo o ambos, particularmente si hay menores presentes. En California, Massachusetts y Nueva York, el incumplimiento es penal, no civil. La Ley de Almacenamiento Criminal de California impone cargos por delitos graves si un menor accede a un arma de fuego almacenada de forma negligente y causa lesiones. Massachusetts exige que todas las armas estén bloqueadas en todo momento cuando no estén bajo control directo, independientemente de si hay menores presentes. El ciclo 2024-2025 trajo nuevos mandatos en Colorado, Oregón, Washington y otros. La tendencia es clara y se está acelerando. En el mapa, 20 estados no tienen mandato de almacenamiento seguro. 15 se centran solo en la prevención del acceso de menores, y 15 tienen mandatos amplios que se aplican a todos los propietarios, independientemente de la composición del hogar. Para los preparacionistas, esto crea un dilema genuino. La premisa de un arma de defensa doméstica es el acceso rápido. Un arma bloqueada tras una combinación tarda 30 segundos en estar disponible.
y 30 segundos durante una invasión doméstica es una eternidad. La respuesta es la tecnología. Las cajas fuertes biométricas, huella dactilar, RFID, ofrecen acceso en menos de 2 segundos. Satisfacen los requisitos de almacenamiento mientras mantienen la capacidad defensiva práctica. De 300 a $1,000 no es barato, pero es el cumplimiento unido a la capacidad. Conoce la ley actual de tu estado, no la del año pasado. Este área evoluciona más rápido que cualquier otra de esta lista. Y mientras hablamos de cosas que se vuelven ilegales en el peor momento posible, hablemos de ayudar a tu vecino, porque en 37 estados, hacer lo correcto durante un desastre puede convertirte en un criminal de la noche a la mañana. Leyes contra la especulación de precios. Un huracán de categoría 4 se dirige a la costa del Golfo. Tu vecino necesita un generador. Tienes uno de repuesto. Se ofrece a comprártelo. Precio justo. Tal vez un poco por encima de lo que pagaste porque lo almacenaste y lo mantuviste. En 37 estados y el Distrito de Columbia, ese apretón de manos podría hacerte culpable de especulación de precios. Las leyes de especulación de precios se activan durante emergencias declaradas, limitando los bienes esenciales a un 10 o 15% por encima del precio minorista previo a la emergencia. Bienes esenciales: alimentos, agua, combustible, baterías, generadores, suministros médicos. La mayoría de la gente asume que estas leyes se dirigen a los minoristas. En algunos estados, eso es cierto. Pero en California, Nueva York, Florida y al menos una docena más, el estatuto cubre a cualquier persona. Las ventas privadas de persona a persona durante una emergencia declarada caen bajo el mismo marco que un aumento de precios corporativo. California pone el tope en el 10%, delito menor con multas de hasta $10,000 por incidente. Florida utiliza el término precios abusivos. Un fiscal decide qué es demasiado después del hecho. Eso no es una regla. Es una cuestión de criterio. 13 estados no tienen ley contra la especulación de precios. 15 la restringen a transacciones comerciales, pero 22 estados y DC la extienden ampliamente a individuos privados. El marco más seguro es un modelo de economía de regalo. No hay intercambio de dinero ni expectativa de devolución. Los contratos previos a la emergencia a precios acordados suelen estar exentos porque la transacción es anterior a la declaración. Si formas parte de una comunidad de preparación, poner los acuerdos por escrito ahora mientras brilla el sol es uno de los movimientos legales más inteligentes que puedes hacer. Los 5 estados más restrictivos de Estados Unidos. Evaluamos los 50 estados en las 8 categorías y los clasificamos según su nivel de restricción general. Estos son los 5 estados donde la ley es menos amigable con la autosuficiencia. Número 5. Massachusetts. 7,3 sobre 10. Las leyes de armas de fuego más estrictas del país. Todas las armas bloqueadas en todo momento. Y el proceso de licencia requiere entrevistas, referencias y la aprobación del jefe de policía local. Los códigos de edificación son estrictos con requisitos de fosas sépticas del título 5 y conexiones eléctricas obligatorias que bloquean la mayoría de las configuraciones fuera de la red. Amplios poderes de emergencia. Los estatutos de especulación de precios son extensos. El punto a favor: la recogida de agua de lluvia es legal e incentivada a través de programas de reembolsos municipales. La pertenencia a una comisión agrícola puede desbloquear exenciones para propiedades rurales. Y al oeste de Worcester, una vez pasado el anillo suburbano, la aplicación de la ley se relaja notablemente. Cape Cod y las islas tienen su propio microclima regulatorio que es sorprendentemente más permisivo. Número 4. Florida. 7,5. La entrada sorpresa. Florida, el estado de la libertad, el estado sin impuestos sobre la renta, el estado de defensa propia,
puntúa así de alto por razones específicas. La aplicación del código de edificación fuera de la red es de las más agresivas a nivel nacional. Múltiples propietarios en varios condados han enfrentado órdenes de condena, no porque sus casas fueran peligrosas, sino porque no estaban conectadas. La especulación de precios utiliza el estándar de lo abusivo. El gobierno decide qué es demasiado caro después del hecho, lo que significa que un fiscal toma esa decisión, no un estatuto. Las disposiciones contra el acaparamiento se activan cada temporada de huracanes, lo que en Florida significa la mitad del año. Pero Florida también tiene puntos positivos. La Ley de Derecho a Cultivar de 2019 es un modelo nacional. Se fomenta el agua de lluvia. La Ley de Preferencia de Armas de Fuego impide que los condados acumulen restricciones. Y la Florida rural, el Panhandle, la región central, opera con una aplicación mínima. Tu experiencia en Florida depende enteramente de si estás en Miami-Dade o en el condado de Levy. Mismo estado, planeta diferente. Número 3. Colorado. 7,9. Impulsado casi por completo por el agua. El límite de 110 galones de agua de lluvia es la ley de aguas más hostil para los preparacionistas en Estados Unidos. Punto final. Ningún otro estado limita la recogida residencial a un nivel tan bajo. Combina eso con la Ley de Almacenamiento Seguro de Armas de Fuego de 2024. La aplicación agresiva del Código de Edificación del Área Metropolitana de Denver y la Autoridad Moderada de Poderes de Emergencia en el corredor de la cordillera frontal, desde Fort Collins hasta Colorado Springs, es de color rojo oscuro en nuestro mapa. Pero Colorado se divide dramáticamente según líneas geográficas. Las parcelas rurales en el Valle de San Luis, con designación agrícola, desbloquean exenciones de agua. El área de Crestone se ha convertido en una comunidad de hecho fuera de la red, con una aplicación mínima del código. Los condados no incorporados en la vertiente occidental operan bajo un régimen regulatorio funcionalmente diferente a cualquier cosa al este de la divisoria continental. Número 2. Nueva York. 8,8. La ley SAFE impone restricciones integrales de almacenamiento y propiedad de armas de fuego que afectan a casi todos los aspectos de la preparación con armas. La Autoridad de Poderes de Emergencia es de las más amplias de la nación. La construcción fuera de la red es efectivamente imposible en el área metropolitana, Long Island y la mayor parte del Valle del Hudson. La aplicación de la ley contra la especulación de precios es agresiva con un umbral del 25%. Y si vives en la propia ciudad de Nueva York, añade restricciones de antenas, límites de almacenamiento de combustible por debajo del nivel nacional y códigos de edificación que hacen que cualquier forma de preparación más allá de una mochila de emergencia para 72 horas sea extraordinariamente difícil. La válvula de escape está en el norte del estado. Al norte de Albany, la aplicación cae estrepitosamente. Las zonas agrícolas en la región de los Finger Lakes, la periferia de los Adirondacks y la Franja Sur operan bajo reglas totalmente diferentes. Las comunidades Amish y menonitas en estas áreas han construido décadas de precedentes legales para la vida fuera de la red, precedentes que benefician a cualquiera dispuesto a navegar por los mismos marcos. Para los 20 millones de personas en el área metropolitana y los suburbios, Nueva York es un campo de minas legal. Número 1. California. 9,2. Si te sorprende, no has estado prestando atención durante los últimos 20 minutos. California lidera o empata en la posición más restrictiva en 7 de nuestras 8 categorías. Penas por almacenamiento criminal de armas de fuego que pueden escalar a cargos por delitos graves. Límites de combustible portátil de 5 galones en algunas jurisdicciones, no 25. Estándares de habitabilidad del Título 25, que son los más estrictos de la nación. Especulación de precios limitada al 10%, con multas por incidente que alcanzan los $10,000.
poderes de emergencia que son amplios y se activan con frecuencia. Construcción fuera de la red que enfrenta no solo los códigos de edificación, sino también la revisión ambiental de la SECA, un proceso que puede llevar años y costar decenas de miles de dólares antes de empezar la obra. El único área donde California no es la peor. La recogida de agua de lluvia es legal y se fomenta activamente a través de programas de reembolsos municipales. Un pequeño consuelo cuando todo lo demás que haces para prepararte existe en una sombra legal. Pero incluso California tiene grietas. Las exenciones agrícolas son genuinamente poderosas en los condados rurales del interior. Las estructuras de LLC pueden reclasificar el almacenamiento personal como operaciones comerciales. Los condados del norte y el este, piensa en Siskiyou, Modoc, Lassen, tienen dramáticamente menos capacidad de aplicación que la costa. La clasificación de casa diminuta sobre ruedas funciona en todo el estado. California es el estado más restrictivo de Estados Unidos. También es un estado grande, y los estados grandes tienen rincones donde las reglas se doblan. El patrón en los 5. Los núcleos urbanos son restrictivos. Las periferias rurales son permisivas. La ley sobre el papel y la ley tal como se aplica son a menudo dos cosas diferentes. El manual de las zonas grises. Todo sistema tiene fisuras. La exención agrícola es la herramienta individual más poderosa en el kit legal del preparacionista. En docenas de estados, la clasificación agrícola exime a la propiedad de los códigos de edificación, las restricciones de agua, los límites de almacenamiento y la aplicación de la zonificación. El umbral es más bajo de lo que la mayoría cree. 5 acres con actividad documentada como la apicultura, un pequeño huerto o incluso una plantación de árboles de Navidad cambia tu categoría legal completa. La evaluación fiscal cambia. El código de edificación se suaviza. Las reglas de agua se relajan. Los límites de almacenamiento de combustible aumentan para uso agrícola. Algunos estados ni siquiera requieren 5 acres. 3 acres con producción agrícola activa califican en ciertas jurisdicciones. La palabra clave es documentado. Necesitas registros, recibos de ventas y una evaluación de impuestos agrícolas archivada en el condado. Si puedes demostrar que la tierra es productiva, la ley la trata de manera diferente. La estructura de LLC, el almacenamiento comercial, opera bajo límites diferentes a los residenciales, a menudo significativamente más altos. El combustible, los alimentos y el equipo existen en un nivel regulatorio diferente cuando son propiedad de una entidad comercial en lugar de una persona. Un preparacionista, con 40 galones de gasolina en su garaje, está infringiendo el código de incendios. Una pequeña empresa, con 40 galones de combustible, en una unidad de almacenamiento comercial autorizada, está operando con normalidad. La LLC también proporciona protección de responsabilidad, permite la distribución geográfica en múltiples ubicaciones de almacenamiento y crea una separación legal entre tú y tus suministros. Cuesta de $50 a $500, dependiendo del estado, más las tarifas de mantenimiento anual. Para el reposicionamiento legal que proporciona, es insignificante. Una advertencia: la LLC debe ser legítima. Debe presentar impuestos, mantener registros y tener un propósito comercial demostrable. Una LLC fantasma sin actividad no sobrevivirá al escrutinio legal. La casa diminuta sobre ruedas no es una estructura en la mayoría de las jurisdicciones, sino un vehículo, o un vehículo recreativo, o una vivienda temporal. Sea cual sea la clasificación, generalmente no está sujeta al Código Internacional de Edificación, sin conexiones obligatorias a servicios públicos, sin certificado de ocupación, sin pies cuadrados mínimos. Las compensaciones son reales. Las regulaciones de estacionamiento, las duraciones máximas de estancia en muchos condados
y los requisitos de saneamiento siguen aplicándose. Pero para las personas que quieren vivir fuera de la red, sin luchar contra los códigos de edificación, la casa diminuta sobre ruedas sigue siendo el camino legal más accesible. Posicionamiento interestatal. La estrategia más simple y poderosa. Colorado limita el agua de lluvia a 110 galones. Wyoming, al lado, tiene 0 restricciones. California limita el combustible a 5 galones portátiles. La aplicación en Nevada es dramáticamente más ligera. El área metropolitana de Nueva York es una fortaleza regulatoria. Vermont, a 3 horas al norte, es uno de los estados más permisivos para la vida fuera de la red en todo el país. Si aún no has comprado tierras, la decisión más impactante que puedes tomar es elegir el condado correcto en el estado correcto. No el estado correcto, el condado correcto. Porque en Estados Unidos, el condado en el que te encuentras importa más que el nombre del estado en tu licencia. Un preparacionista en la zona rural del norte de Nueva York tiene más libertad legal que un preparacionista en los suburbios de Denver. Mismo país, reglas radicalmente diferentes. La exención religiosa. Esto requiere matices y honestidad. Las comunidades Amish y menonitas han establecido décadas de precedentes legales para la vida fuera de la red, bajo las protecciones de la primera enmienda. Si esas exenciones se extienden a individuos no pertenecientes a estas comunidades, es algo legalmente disputado. Los tribunales utilizan un estándar de creencia religiosa sinceramente mantenida. Algunos lo han interpretado de forma amplia, otros no. Esta no es una estrategia primaria fiable, pero en la jurisdicción adecuada, con el asesoramiento legal adecuado, se ha utilizado con éxito. Un baño de realidad más. Cada estado está cambiando. Lo que hemos discutido es exacto a principios de 2026. La legislación avanza. Los tribunales fallan. Las agencias reinterpretan. El panorama regulatorio para la autosuficiencia se está volviendo más complejo, no menos. Palabra final. Una vez más, para que conste. No somos abogados. Este análisis es contenido educativo basado en información legal disponible públicamente a principios de 2026. Las leyes cambian. La aplicación varía según el condado, la ciudad y a veces según el oficial individual que llame a tu puerta. Antes de tomar cualquier decisión importante de preparación, consulta a un abogado colegiado en tu estado. 8 categorías de leyes, 50 libros de reglas diferentes y un sistema que trata la autosuficiencia no como una virtud, sino como un problema regulatorio. El agua en tu tejado, la comida en tu sótano, el combustible en tu garaje, la radio en tu cajón, la casa que construiste con tus propias manos, las verduras en tu jardín delantero, la forma en que almacenas tu propiedad y tu derecho a ayudar a tu vecino durante una crisis. 8 cosas, 8 formas en las que la ley dice no tan rápido. La pregunta no es si estas leyes te afectarán, es si las conocerás antes de que sea demasiado tarde para ajustarte. La ignorancia de la ley nunca ha sido una defensa, pero el conocimiento de la ley siempre ha sido una estrategia. Comparte esta información con cualquier persona que valore la autosuficiencia, porque ahora mismo podrían estar infringiendo una ley que ni siquiera saben que existe. Mantente informado, mantente preparado. Si esta historia cambia la forma en que ves las leyes que rigen tu propio patio trasero, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia y las regulaciones que han intentado enterrar en la letra pequeña. Planta las semillas para tu futuro. El próximo tesoro de conocimiento se abrirá pronto.